Entonces, nuestro tema es integrales. Para explicar qué son las integrales, tendríamos que hacer un cuadro comparativo entre las derivadas y la antiderivada. La antiderivada es lo mismo que decir integral. Es exactamente lo mismo, es decir, que los integrales son antiderivadas. Entonces, tenemos que la integral resulta un grupo de funciones. Un grupo de funciones f de x. En cambio, mi derivada es una f de x, una función simplificada. Así. Ahora, tenemos que la integral será amplificar a la función. Amplificar función. En cambio, la derivada es poner a la mínima expresión. Minimizar la función f de x. Así. Y por último, tenemos que solo se puede aplicar una vez la fórmula. En las antiderivadas solo puedo aplicar la fórmula de antiderivada o de integral solo una vez. Entonces, aplicar fórmula una vez. En cambio, en la derivada aplico la fórmula cada vez que lo necesite. Es decir, que por ejemplo, ¿se acuerdan en el ejemplo que hicimos de trigonométricas? Teníamos logaritmo natural, luego teníamos función trigonométrica y además estaban sumando. Entonces utilizamos tres tipos de fórmulas de derivadas, que era la derivada del logaritmo natural, la derivada de la distribución, es decir, cuando está sumando, la derivada se va para uno y para el otro término. Y también las derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, aplico la fórmula cuando necesite. Esta es la diferencia entre integrales y antiderivadas. Entonces, así podemos entender, entre integrales y derivadas. Antiderivada es una integral. Entonces, eso tenemos así. Ahora, vamos a hacer lo que es una integral. Entonces, ¿cómo se escribe la integral? El integral se escribe así. Símbolo de integral de una función f de x diferencial de x. Este de aquí no es lo mismo que decir derivada de x. Esto es diferencial. Diferencial de x, ¿ok? Entonces, ¿qué nos da ese resultado? Después de integrar, nosotros vamos a tener la función primitiva de x, se escribe con f mayúscula, más la constante de integración. Esta constante de integración siempre, absolutamente siempre tenemos que ponerla. Constante de integración. Y entonces ustedes deben preguntarse, ¿qué es una función primitiva? La función primitiva la resolvemos o tenemos como resultado después de aplicar la fórmula de la integral. ¿Ok? Eso nos da nuestra función primitiva, la fórmula de la integral. Ahora sí vamos con las fórmulas básicas. Entonces, tenemos que la primera fórmula nos dice la integral de 0 diferencial de x será igual a la constante de integración, por si acaso. Ahora, si tenemos el integral de x diferencial de x, esto será igual a decir x cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Esta fórmula me va a dar la pauta para la siguiente fórmula, que me dice la integral de t, mi término t, elevado a un exponente n, multiplicándose por la derivada de t, diferencial de x. Entonces recuerden, esto es la derivada de t, es decir, t',
será igual a t elevado al exponente más 1, n más 1, todo sobre el exponente más 1, n más 1, más la constante de integración. Aquí también más la constante de iteración. Recuerden, siempre tienen que poner más la constante de integración. Eso es parte fundamental de la integral. Entonces, esto cumple una condición y la condición es que n no puede ser igual a menos 1. Jamás. Esa es la condición principal para que yo pueda aplicar esa fórmula. Entonces, tienen que fijarse muy bien si quieren aplicar esta fórmula que la t elevado a un exponente tiene que estar siendo multiplicada por la derivada de t. Y recuerden, solo derivan t, no van a derivar t elevado a la n ni van a poner esta de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tendría un x, es decir, una t elevado al cuadrado, yo no voy a derivar, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Como x al cuadrado derivada que me saldría 2x. Esto está mal. Lo que tengo que hacer es solo derivar la x, la t. Entonces tendría que hacer la derivada de x que me sale 1. Por eso aquí tienen ustedes esta de aquí. Entonces yo tengo que x elevado a 1 que multiplica su derivada. Entonces, como vimos que este sí está bien hecho, tendríamos que la derivada de x es 1, diferencial de x es igual a x, 1 más 1, 2, sobre 1 más 1, 2. Por eso tienen la fórmula así. Recuerden eso muy bien, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula nos dice que cuando yo tengo el integral de la derivada de t sobre t diferencial de x, esto será igual a decir el valor absoluto del logaritmo natural de t más la constante de integración. ¿Sí? Así. Entonces, ', en este ejercicio también tienen que asegurarse que si ustedes tienen t, arriba tienen que tener t', la derivada de t, siempre. Por último, vamos a tener que cuando tenemos el integral del número integral de elevado a t por dt diferencial de x, es decir, por la derivada de t, esto será igual a decir e elevado a la t más la constante de integración, siempre y cuando, igual cumple una condición, t no sea igual a e. ¿Ok? Y tenemos que, cuando yo tengo la integral de una función f de x más otra función g de x, esto lo puedo distribuir, así como yo distribuyo en derivadas, también puedo distribuir el integral. Entonces me quedaría el integral de la función f de x más el integral de la función g de x. ¿Así? Entonces, ahí ya tenemos las fórmulas básicas para lo que sería integral. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, mi ejemplo va a decir que yo tengo el integral de mi función, que va a ser la raíz
cuadrada de x al cuadrado más 1, así, de x que multiplica a x por el diferencial de x. Este es mi ejercicio. Entonces, analicemos qué es lo que primero tendríamos que hacer. Pasar la raíz al exponente. Entonces, tenemos que, esto es igual a decir, integral de x al cuadrado más 1 elevado a 1/2, que es lo mismo que decir la raíz, que multiplica a x diferencial de x. Analicemos esto. ¿Qué fórmula podríamos aplicar con esto? Tenemos que la fórmula nos saldría t por dt diferencial de x. Así, ¿no es cierto? Lo que tengo que analizar primero es si yo tengo que x al cuadrado más 1 que esté, derivándolo sea igual a x. Entonces, derivemos. Si nosotros derivamos esto, tendríamos este exponente baja, sería 2x elevado a la 1 más 0. Entonces, la derivada, este es ya por si acaso, la derivada será igual a decir 2x, así. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo veo, significa que esta derivada en mi ejercicio está incompleta. Los integrales tienen una propiedad muy simpática que dice que si yo tengo o necesito introducir un número a mi integral para que esto me quede igual, en este caso tendríamos que introducir el 2, ¿no es cierto? Lo puedo hacer, pero ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Multiplicar al integral por el inverso del número que quiero introducir. Entonces sería 1 sobre 2, el inverso, multiplicando a la integral de, ahora sí, lo que tengo, que sería x al cuadrado más 1 elevado a la 1/2, e introduzco este 2 de aquí, por 2x, mantengo la x de acá, diferencial de x. Entonces, ahora sí ya arreglé la expresión para que yo sí pueda tener aquí t derivada de t y el diferencial de x. Y poder resolverla con la fórmula. Entonces, permítanme vuelvo a copiar el ejercicio. Entonces, ahora sí, copiando el ejercicio, para resolverlo con la fórmula tendríamos que 1/2 que multiplica al integral de x al cuadrado más 1 elevado a la 1/2 de 2x diferencial de x. Este es mi ejercicio. Entonces, ahí tendría que 1/2, ahora sí sacando la primitiva de esto, es decir, aplicando la fórmula, que multiplica a x al cuadrado más 1 t elevado a la n más 1. Sería 1/2 más 1, que me queda 3/2, sobre n más 1, que sería 3/2 otra vez. Así. Esto me queda igual a decir, simplificando este 2 con este 2, raíz cuadrada, para ya ponerlo otra vez en raíz, de x al cuadrado más 1 elevado al cubo sobre 3 más c, constante de integración. Y eso sería ya la resolución completa del ejercicio aplicando la fórmula de integral. Entonces, si se dieron cuenta, yo solo apliqué una vez la fórmula de integral. Tenía la integral y de una resolví la integral con la fórmula sacando la primitiva y de ahí ya solo saqué la respuesta. No se olviden siempre poner más c, constante de integración, y ya eso sería todo el ejercicio.